pero más pequeño, lesiones eritematosas con descamación en collarete, en la periferia. Solamente tratamiento sintomático. Antes del descanso veremos el capítulo 3. Bueno, decíamos que las vesículas, las ampollas, según dónde estén localizadas en la epidermis, diferenciábamos las vesículas intraepidérmicas y las subepidérmicas. Las primeras son típicas del pénfigo, las segundas son típicas del pemphigoide. Fijaros en la foto. En las vesículas intraepidérmicas el techo de la ampolla es muy finito, con lo cual se romperán con facilidad. Este contenido seroso pasará a la superficie cutánea, se secará y ahí aparecerán costras. Eso puede predominar en el cuadro clínico. Por el contrario, cuando la vesícula está localizada en la unión entre la epidermis y la dermis, el grosor del techo es mayor, con lo cual tiene más dificultad para romperse y en estas, en principio, predominará en el cuadro clínico las ampollas que serán más tensas. Tenemos las enfermedades hereditarias y las autoinmunes. Las hereditarias englobaban en su palabra, en su nombre, la palabra hereditaria o la palabra familiar. Son dos. Las formas ampollosas hereditarias son dermatosis que aparecen ya al nacimiento, son congénitas, en las cuales de manera hereditaria el paciente tiene fragilidad en la piel y en las mucosas. Todas ellas pueden afectar a las uñas y dejar cicatrices. Hay formas más simples y formas graves, las veremos ahora. No existe ningún tratamiento específico, tan solo tratamiento de sostén de las infecciones y cirugía reconstructiva de sus secuelas. Distinguíamos la forma simple, que es la más banal, y la más frecuente, que sería de forma autosómica dominante. Aquí el defecto está en los queratinocitos basales. Decíamos que era como una osteoporosis celular. Está alterado el citoesqueleto de queratina de las células basales. Las ampollas que se formarán son intraepidérmicas. El niño, cuando empieza a gatear, le salen ampollas en las rodillas. La siguiente enfermedad de este grupo es la forma juntural, que sería de forma autosómica recesiva. Aquí el efecto está más abajo, en la laminina de la lámina lúcida y también en los semidesmosomas, que también se comprueban por microscopio que son anormales. Las ampollas que dejan son subepidérmicas, lo mismo que en la forma distrófica, que es la que más secuelas deja. Las tenemos aquí. Está la forma juntural, que la clínica de la forma juntural es la misma que la clínica de la forma distrófica, pero con la particularidad de que en la forma distrófica las lesiones son más extensas, en forma de amplios denudamientos de la piel literalmente se cae su epidermis, ¿vale? A veces las ampollas ni siquiera se ven en el cuadro clínico, sobre todo en la forma simple, que tienen más facilidad para romperse. Como secuelas, ¿qué tenemos? Pues cicatrizaciones patológicas. Por procesos repetidos de cicatrización, sobre todo en las manos, acaban reducidas a muñones. Esto se llama mano-emitón. También hay alteraciones del esmalte típicas de las formas junturales, estenosis esofágicas, puede haber ceguera por cicatrización en la conjuntiva, etc. El pénfigo crónico benigno familiar también se llama enfermedad de Halley-Halley. Se hereda de forma autosómica dominante, un 30% son mutaciones de novo. Aquí el efecto está en el cemento intracelular de la epidermis, aunque se ha comprobado que el fallo está en una bomba de calcio relacionado con los desmosomas. Esto no aparece en el recién nacido, sino que aparece más adelante, en la adolescencia. Pénfigo acantolisis Nikolsky positivo. Pénfigo acantolisis Nikolsky positivo. Lo tenemos aquí. Las ampollas son intraepidérmicas, por eso su techo es finito, se rompen con facilidad. Entonces, en el cuadro clínico, ¿qué encontraremos? Su resultado. Las erosiones y las costras. ¿Dónde? En zonas de fricción. Lo vemos aquí, en las axilas, en el cuello, ¿vale? Es pruriginosa, ¿vale? A diferencia del pénfigo vulgar que veremos luego, el pénfigo de Halley-Halley es una enfermedad pruriginosa y cuanto más se rasque, más empeorará el cuadro, ¿vale? Tratamiento con corticoides tópicos. Aquí vemos las imágenes. Son en zonas de roce, erosiones y costras. Aquí no vemos vesículas, vemos sus resultados. Estas lesiones mejoran con la edad y cursan en brotes, sobre todo por el roce, como hemos dicho, la infección y por el calor del verano. Tiene más importancia las enfermedades ampollosas autoinmunes. Pénfigo acantolisis Nikolsky positivo. Este es un concepto MIR+. ¿Por qué se producen los pénfigos? Pues por un ataque autoinmune de autoanticuerpos de tipo IgG que están en la sangre y se depositan en la epidermis. Van dirigidos en concreto contra la superficie de los queratinocitos. ¿Contra qué antígenos? Contra las desmogleínas, que son glucoproteínas transmembrana de los desmosomas, que eran los parches proteicos que unían los acantocitos entre sí. Cuando predomina la clínica mucosa, irán dirigidos sobre todo contra la desmogleína 1. Cuando predomina la clínica cutánea, contra la desmogleína 1. Estos anticuerpos se pueden identificar por inmunofluorescencia indirecta en el suelo y además se pueden cuantificar por ELISA. Esto tiene valor pronóstico y para seguir el tratamiento. Si hacemos una biopsia de la piel y teñimos estos autoanticuerpos, tenemos la inmunofluorescencia directa, ¿vale? Esta sería la imagen. Brilla en amarillo la superficie de los queratinocitos. No se puede diferenciar el subtipo de pénfigo por este patrón de inmunofluorescencia directa. La ampolla es intraepidérmica, pero según esté más arriba
en la epidermis o más abajo en la epidermis, tenemos las formas profundas y las formas superficiales del pénfigo. Las que empiezan por V, la V es como una flecha que apunta hacia abajo, son las formas profundas. Aquí la hendidura está por encima de la capa basal, o sea, no en la unión dermoepidérmica, sino un poquito más arriba, por encima de la capa basal. Son el pénfigo vulgar y el pénfigo vegetante. Las formas superficiales son las que empiezan por F y por E. La C va al cielo, son las formas más superficiales. Aquí la hendidura está más arriba en la granulosa. Se describe un pénfigo paraneoplásico y un pénfigo iatrogénico por fármacos, sobre todo por fármacos que tienen en su molécula el grupo tiol, como la penicilamina o el captopril. Tratamiento general de los pénfigos con glucocorticoides sistémicos y a dosis muy elevadas, de 1 a 2 miligramos por kilo de peso y día. Este se inicia en los brotes cuanto antes y la mayoría de pacientes requieren algún tipo de tratamiento de mantenimiento durante años o de por vida, a dosis menores. Cuando estos corticoides sistémicos estén dándote efectos secundarios, no responda o haya fenómeno de taquifilaxia, que no puedas bajar la dosis para tratamiento de mantenimiento, ¿qué más opciones terapéuticas tenemos? Pues asociar inmunosupresores u otros, como por ejemplo sulfona, sobre todo en el pénfigo foliáceo, plasmaféresis para eliminar estos autoanticuerpos patogénicos que están produciendo las ampollas o bloquearlas con inmunoglobulinas endovenosas o con rituximab. El más frecuente de todos es el pénfigo vulgar y, por desgracia, es el más grave. Afecta por igual a varones y a mujeres de alrededor de 50 a 60 años. Fijaros en la foto y en el texto que tenemos aquí resumido, porque luego veremos que en el pénfigoide será todo lo contrario. Aquí las ampollas son más bien flácidas, más bien como esta que tenemos aquí. No son pruriginosas y su contenido es claro, seroso, ¿vale? No son pústulas, son vesículas serosas. El Nikolsky es positivo, como en todos los pénfigos, y aparece sobre piel sana, no sobre placas urticariales, a diferencia del pénfigoide. Como la ampolla es intraepidérmica, a no ser que se repita la misma ampolla en el mismo sitio, no tiene por qué dejar cicatriz. Esa es la clínica cutánea, pero lo más frecuente es que venga precedida por lesiones en las mucosas, principalmente en la mucosa de la boca, pero también en otras mucosas como los genitales o los ojos, ¿vale? Aquí tenemos varias fotos, pues son erosiones en los labios, esas llagas, ¿vale? O úlceras dolorosas en la lengua. El pénfigo vegetante es la otra forma del pénfigo profundo. Aquí las lesiones asientan en los grandes pliegues, es por tanto un intértrigo, y más que las vesículas o las ampollas, tenemos mucha costra, muchas lesiones hipertróficas y vegetantes por crecimiento de tejido de granulación. Pasamos a las formas superficiales. Empieza por F, es una forma superficial. La ampolla es tan superficial, está a nivel de la granulosa, que el techo es tan finito que se rompe con mucha facilidad. Por ello, en el cuadro clínico no veremos ni ampollas ni vesículas. Predominan sus resultados, las erosiones y las costras. Esto se localiza sobre todo en áreas seborreicas, aunque puede generalizarse como vemos aquí. A diferencia de las anteriores, aquí la clínica mucosa es rara. Se describe una forma endémica en América del Sur que se llama fuego salvaje y se habla por ahí de una etiología infecciosa de una mosca negra. De todas ellas es la variante de pénfigo con mejor pronóstico. Por ello, a veces con un tratamiento con corticoides tópicos es suficiente. Pénfigo eritematoso seborreico de Senior User, aquí tenemos a User, es lo mismo pero de manera más localizada y con ana en suero. El pénfigo paraneoplásico se asocia sobre todo a neoplasias hematológicas, por ejemplo, el linfoma no Hodgkin. Además de la afectación mucosa, de la afectación cutánea, es típica su afectación de palmas y de plantas de los pies. Aquí los autoanticuerpos patogénicos no van dirigidos contra la desmogleína, sino contra otras proteínas del citoplasma de los queratinocitos que se llaman plaquinas. Tienen mala respuesta al tratamiento, tanto con corticoides sistémicos como tratamiento del tumor. Se controlan muy mal. Pasamos al pénfigoide. Aquí la ampolla es subepidérmica y los depósitos están localizados de manera lineal en la membrana basal. ¿Por qué? Porque van dirigidos contra los hemidesmosomas de la capa basal de la epidermis. Por inmunofluorescencia directa brillaría la capa basal de la epidermis en un depósito lineal. Por inmunofluorescencia indirecta podemos detectar los autoanticuerpos IgG circulantes que están causando todo esto, pero aunque los cuantifiquemos por ELISA, esto no tiene ni valor pronóstico ni está correlacionado con la actividad de la enfermedad. Os comento aquí, solamente para que os suene, que los antígenos a los cuales van dirigidos estos autoanticuerpos en los queratinocitos basales, en general se llaman antígenos del pénfigoide ampolloso. Les han dado este nombre. Pero, si queremos especificar, son sobre todo dos. El antígeno mayor del pénfigoide ampolloso es una proteína intracelular del tipo de las plaquinas, como hemos visto ahora en el pénfigo paraneoplásico, y el que llaman antígeno menor del pénfigoide ampolloso es una proteína, esta vez transmembrana, de la familia del colágeno, que os suene. El pénfigoide ampolloso es, en cierta manera, todo lo contrario a lo que hemos visto del pénfigo vulgar. Afecta a personas más mayores y las ampollas serán más tensas,
porque su techo es más gordo y aparece no sobre piel sana, sino sobre placas eritematosas, algunas con aspecto urticariforme. Aquí, como es un pemfigoide, el Nikolsky es negativo y a diferencia del pemfigo vulgar, son lesiones pruriginosas. La afectación de mucosas es más escasa y más leve, menos predominante. Podemos encontrar tanto en las vesículas y en las ampollas como en sangre periférica, eosinofilia. Tratamiento igual, con corticoides sistémicos, pero a dosis menores. Tiene buen pronóstico y el estado general está conservado. Ampollas tensas sobre una base urticarial. Ampollas tensas sobre una base urticarial. Ampollas tensas, veis aquí, sobre una base eritematosa urticarial. Pemfigoide cicatricial benigno de las mucosas. De benigno no tiene nada. ¿Por qué? Porque la cicatrización repetida de las erosiones y las úlceras en las mucosas puede llegar a formar sinequias en la boca en forma de enantema, de gingivitis, de erosiones dolorosas, en el ojo, en la conjuntiva, tiene riesgo de ceguera, puede hacer conjuntivitis, simblefaron, entropion, ¿vale? El párpado se dobla hacia adentro, tricriasis, que significa que las pestañas crecen hacia adentro y dañan la córnea, etc. También puede haber fusión de genitales o fusión de esófago. Aquí las ampollas también son, como es un pemfigoide, subepidérmicas y también dirigidas contra la membrana basal, los autoanticuerpos circulantes. Aquí, además de los corticoides y inmunosupresores, va bien el tratamiento con dapsona. Pasamos al herpes gestationis o pemfigoide gestacional, que vemos en mujeres embarazadas o que tengan tumores de trofoblast o que estén bajo un tratamiento con anticonceptivos. Aunque lo tratemos, si se vuelve a quedar embarazada o se vuelve a tomar anticonceptivos, puede recidivar el cuadro. Las lesiones son polimorfas, pero lo que tienen en común es la aparición, después de un prurito intenso en la zona periumbilical, de muchas vesículas de ampollas con agrupación hepatiforme, como si fueran los racimos de una uva, que se inician en la zona periumbilical y se va extendiendo por el resto del cuerpo, sobre todo en el tronco. Y esto es muy pruriginoso. Al igual que en el pemfigoide ampolloso, puede haber eosinofilia, las ampollas son subepidérmicas, el depósito de los autocuerpos se localiza en la membrana basal, pero más que de IgG, aquí predomina de C3, ¿vale? En el niño, preguntan en el MIR que puede haber una erupción transitoria por el paso de anticuerpos maternos al niño. Se trata con corticoides a dosis bajas sistémicas o corticoides tópicos. La epidermolysis ampollosa adquirida nos obligaba al diagnóstico diferencial con la porfiria cutánea tarda y con la forma hereditaria distrófica. Se parece a esta, la forma hereditaria distrófica, en que el efecto está en el colágeno tipo 7 de la membrana basal, pero no de manera hereditaria, sino de manera adquirida por autoanticuerpos de tipo IgG dirigidos contra las fibrillas de anclaje de la dermis, ¿vale? Suele existir con enteropatías inflamatorias y la clínica es parecida a la forma hereditaria grave, la distrófica, pero de manera adquirida, no en el recién nacido, sino en el adulto, ¿vale? A diferencia de la forma adquirida, a diferencia de la zona de la enfermedad hereditaria en la cual no teníamos tratamiento teológico, aquí sí que podemos dar inmunosupresores o corticoides. Y a diferencia de la porfiria cutánea tarda, las lesiones están generalizadas por el cuerpo y no afectan solamente a zonas fotoexpuestas. La enfermedad de Durin-Brock o dermatitis herpetiforme afecta sobre todo a jóvenes y se relaciona mucho con la enfermedad celíaca. Se ha relacionado con los serotipos de HLA, B8, DR3 y DQW2. Aquí los autoanticuerpos circulantes son de tipo IgA y van dirigidos sobre todo contra la transglutaminasa epidérmica de tipo 3. La determinación de anticuerpos antitransglutaminasa son prácticamente diagnósticos. Por inmunofluorescencia directa lo que encontramos son depósitos no en el grosor de la epidermis ni en la membrana basal, sino en los vértices de las papilas dérmicas. Depósitos granules de IgA y C3 en los vértices de las papilas dérmicas, ¿vale? Y en la histología, que no vemos los depósitos estos porque son muy pequeñitos y no los teñimos con fluorescente, encontramos inflamación a este nivel, acúmulos de neutrófilos en los vértices de las papilas dérmicas, que acaban formando las ampollas subepidérmicas. Aquí las lesiones son muy pleomórficas, pápulas, vesículas, ampollas, pero lo que tienen en común es la aparición de vesículas muy pruriginosas de manera simétrica en las superficies de extensión de la psoriasis, adoptando patrones herpetiformes. Son lesiones muy pruriginosas y la afectación de la mucosa es rara. Como pica tanto, se rasca mucho y en el cuadro clínico, más que ver ampollas, como hemos visto antes, puede predominar las escoriaciones, incluso la liquenificación. Lesiones aparecen en zonas de extensión, aquí lo vemos en los codos, que es muy típico. Vesículas con agrupación herpetiforme, pero podemos no ver vesículas y ver las escoriaciones por el rascado y las costras secundarias. El primer diagnóstico de sospecha ante un niño que tenga estas lesiones vesículo-ampollosas en codos y rodillas, sin nada más que nos den en la pregunta MIR, es de una dermatitis herpetiforme. Se relaciona con la enfermedad celíaca, también con la glomurulonefritis membranosa, ¿vale? De hecho, si hacemos una biopsia del intestino, es positiva para celiaquía, de tipo acortamiento de velocidades, etc. Sin embargo, aunque la mayoría de pacientes tienen histología compatible con celiaquía, esta enteropatía es subclínica, no da síntomas, ni tampoco tenemos datos de laboratorio de malabsorción. No es necesaria la presencia de enfermedad celíaca para tener el diagnóstico de dermatitis herpetiforme. Tratamiento de elección, para empezar, una dieta libre de gluten, que mejora tanto la clínica cutáneo y, si la tuviera, la clínica intestinal.
Si nos planteamos un tratamiento farmacológico, de elección la sulfona. Si damos más de 100 miligramos al día, hemos de hacer controles hematológicos por el riesgo de hemólisis y de methemoglobinemia. De dermatosis IgA lineal, recordad el nombre y la foto. El nombre, depósitos lineales a nivel de membrana basal de este autocuerpo, IgA. Y la foto son placas eritematosas alrededor de los orificios, por ejemplo, de los genitales, que tienen ampollas tensas en su periferia, porque son ampollas subepidérmicas. Para terminar, recordad el síndrome de escaladura estafilocócica. Este es un cuadro tóxico producido por la toxina, por una toxina epidermolítica dirigida contra la desmogleína 1, liberada por una infección por Staphylococcus aureus que está a distancia de la piel, por ejemplo, una conjuntivitis o una sinusitis. Afecta sobre todo a niños pequeños. En la histología encontramos acantolisis. El despegamiento de la piel se produce a nivel subcórneo. Son despegamientos muy superficiales. Recuerdan a una escaladura, a una quemadura por agua. La clínica se parece en cierta manera al síndrome de Lyell, pero es más leve. Después de un cuadro general aparecen grandes despegamientos en la piel generalizados, sobre todo en zonas periorificiales. Las mucosas están poco afectadas, el tratamiento es antibiótico con cloxacilina y la mortalidad es baja. No os confundáis con el síndrome de shock tóxico estafilocócico que asocia fracaso multiorgánico. Y para terminar, vemos esta preguntas de los dos últimos MIRES que preguntaron la porfiria cutánea tarda en el contexto, en el diagnóstico diferencial de enfermedades cutáneas. Decíamos, un hombre mayor con virus de hepatitis C y enolismo, después de 2 semanas de vacaciones en la playa, tenía hipertricosis malar y ampollas tensas en el dorso de las manos. Lo que tiene es una porfiria cutánea tarda. Clínica de esta enfermedad, jijiji, no paraban de reírse, hiperfragilidad cutánea, que se manifiesta en el dorso de las manos como ampollas tensas, porque las ampollas son subepidérmicas, por eso lo vemos después de los pemphigoides. También erosiones en las manos y quistes de Emilia. Hay marcada fotosensibilidad, por ello podemos encontrar hiperpigmentación facial e hipertricosis malar. En la biopsia lo han preguntado, ¿qué encontramos? Pues además de estas ampollas subepidérmicas, manguitos perivasculares, PAS positivos, en la dermis papilar, en la dermis más superficial. Y además, si hiciéramos inmunofluorescencia directa, ahí encontraríamos depósitos de inmunocomplejos. Vemos fotos. Erosiones y costras con quistes de Emilia en el dorso de las manos. Erosiones y costras y quistes de Emilia, incluso con alguna vesícula subepidérmica en el dorso de la mano. Asocia pelo en la mejilla y aquí también lo tenemos. Último MIR, lesiones ampollosas en dorso de manos tras una exposición solar. Se dice que el cuadro se acompaña de una fragilidad cutánea. Hacemos la biopsia, tenemos una ampolla subepidérmica con depósitos PAS positivos en los vasos de la dermis. El diagnóstico más probable es una porfiria cutánea tarda.